espera un momento. Ok, ahora sí. ¿No? Entonces, como les dije anteriormente, ¿no? Vamos a trabajar en esta unidad campos electrostáticos 2. ¿No? Fundamentalmente se refiere al cálculo de campos eléctricos creados o generados por distribuciones continuas de carga. Ya no vamos a trabajar campos eléctricos de cargas puntuales, sino campos eléctricos generados por distribuciones continuas de carga. Es decir, en un caso práctico, campos eléctricos que crean cuerpos cargados, hilos cargados, esferas cargadas, planos cargados, anillos cargados, discos cargados, etc. Estos campos eléctricos, ¿no? Debido a estas distribuciones de carga,
generalmente son complicados de calcular, puesto que dependen de varios factores, ¿no? Dependen, por ejemplo, de la cantidad de carga que tenga el cuerpo. Depende, por ejemplo, del medio donde esté el cuerpo, el medio material donde esté el cuerpo. Depende también, por ejemplo, de cómo esté distribuida la carga en ese cuerpo. Depende también, por ejemplo, de las características geométricas del cuerpo, qué forma tiene, ¿no? También depende, por ejemplo, del tipo de cuerpo eléctrico, si es un conductor o si es un cuerpo aislante, ¿no? Entonces, fundamentalmente son diversos factores los que intervienen. Nosotros, ¿no?, vamos a calcular campos eléctricos debido a cuerpos cargados que presentan un alto grado de simetría. De tal manera que, haciendo uso de estas consideraciones de geometría, ¿no?, el cálculo puede ser eventualmente simple, ¿no?, y las integrales que intervienen acá puedan ser resueltas a través de expresiones sencillas, algebraicamente simples. Vamos a comenzar nosotros primero con el campo eléctrico que crea un hilo cargado. Vamos a tomar el caso de un hilo recto con un cierto largo y que tiene una cierta cantidad de carga. El primer problema que se presenta acá es tratar de definir cómo se distribuye la carga en ese cuerpo. Un hilo cargado, un hilo recto cargado, ¿eh? Entonces, ¿cómo uno puede describir la carga que está contenida en ese hilo? Espero que vean el dibujo que voy a hacer en la pizarra. Si este es el hilo, ¿no?, de largo L, ¿cómo podemos nosotros describir la carga que contiene este hilo? Si este fuera, por ejemplo, un hilo conductor con una cierta carga Q, entonces la carga eventualmente se podría distribuir uniformemente en él. Pero no siempre es así. Puede ser un hilo conductor o puede ser un hilo aislante. ¿Listo? Pero en general, ¿no es cierto?, las distribuciones de carga se pueden caracterizar, ¿no?, a través de una densidad de carga, en este caso lineal. Así la llamamos. Caso de hilo. Densidad de carga lineal, lambda. Usamos la letra lambda. ¿Y cómo se define eso? Para ello, nosotros tenemos que elegir en el hilo un elemento diferencial de carga, de Q. Acá, por ejemplo, seleccionamos un elemento de longitud dL, elemento diferencial de longitud. Ese elemento diferencial de longitud contiene un elemento diferencial de carga de Q. ¿Sí? Y la razón de Q a de L nos define a nosotros la densidad de carga lineal. Carga por unidad de longitud. Este se mide en Coulomb partido por metro. Esa es la unidad. Coulomb dividido por metro porque es carga partido por longitud. Cuando uno dice que esta carga está distribuida uniformemente, lo que está diciendo es que este lambda es constante, ¿no?
lambda igual constante. Significa carga distribuida uniformemente, ¿no? Existe la misma cantidad de carga dq por cada elemento diferencial de longitud. No va a cambiar. Acá, lambda igual constante significa lambda igual carga Q dividido por L. ¿No? Directamente. Q mayúscula es la carga total que hay en el hilo. L es el largo total. Es el primer caso que vamos a examinar. El caso en que la densidad de carga lineal lambda es una constante. ¿Estamos? Ok. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Quisiera saber si están viendo bien lo que está escrito en la pizarra. Si lo alcanzan. No, profesor. Sí. ¿Ah? Más o menos nomás, profe. No, No, profesor. Espera un ratito. Y allí, y allí, y allí, ahí. Ahí se ve un poco mejor, profe. Se ve un poquito mejor, profe. Ay, pero no voy a prender una luz. Si paso con luz, se puede ver mejor. Con más luz. ¿De allí? Sí, ahí mejoró. ¿Ya? Ya. Es súper incómodo aquí, pero no tengo otra solución. Entonces, es el primer ejemplo que nosotros vamos a desarrollar. Profe, Dígame, ¿lo puede explicar de nuevo, por favor? pues ya no hemos hecho nada todavía. ¿Estamos? Pero lo voy a volver a repetir, ¿no? No hay problema. Este es un hilo recto, es un alambre de cobre, por ejemplo, muy finito. Finito en el sentido finito de largo L mayúscula, pero muy delgadito, fino, en el sentido de que la sección transversal del hilo se considera despreciable, ¿cierto? Muy delgadito, ¿no? Como un pelito, por ejemplo, de cobre, una cosa así. Pero lo dejamos estiradito recto. Y a ese hilo nosotros le damos una cierta cantidad de carga Q. La pregunta es cómo se distribuye la carga a lo largo del hilo. ¿Cómo vamos a describir esa distribución de carga? Y eso lo hacemos definiendo una función escalar llamada densidad de carga lineal. La anotamos por la letra lambda. ¿Qué es lambda? Lambda me define qué cantidad de carga hay en el alambre por unidad de longitud. ¿Cuántos coulomb hay por metro? Entonces, para definirlo matemáticamente, nosotros elegimos en el hilo un elemento de longitud de L, un largo diferencial, listo, de L. En ese elemento de longitud de L, ahí, hay una cantidad de carga de Q, un elemento diferencial de carga, una cantidad de carga pequeña, muy pequeña, que la podemos considerar como un elemento diferencial de carga. Y la razón de Q partido por el dl, cantidad de carga de Q que hay aquí dividido por el dl, esa razón nos define la densidad de carga lambda. Entonces, claro, esa densidad de carga lambda puede ser constante, ¿no es cierto? O sea, tener el mismo valor en cada punto del hilo, pero puede ser variable. Para poder simplificar un poco la situación, nosotros vamos a considerar primero el caso de un hilo recto, pero con una densidad de carga lambda constante. Lambda constante, no va a cambiar.
tiene el mismo valor en cada punto del hilo. Entonces, si el hilo tiene en total una carga Q mayúscula y el largo total es L, entonces ese lambda vale la carga total Q dividido por L, porque es constante. Vale lo mismo en cada punto. Ok. Allí entonces tenemos, ¿no?, esta densidad de carga. Esta nos va a servir mucho para poder evaluar los campos eléctricos, ¿no? Ok. Y ahora vamos a calcular el campo eléctrico. Vamos a suponer que este hilo tiene esa cantidad de carga Q, tiene ese largo, y entonces, como es un cuerpo cargado, me crea un campo eléctrico en todo el espacio. ¿Cómo calculamos ese campo eléctrico? ¿Cómo lo hacemos para calcular? ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Entonces, lo que vamos a hacer es calcularlo usando dos argumentos. Dos. Uno, vamos a usar el concepto de carga, vamos a usar el concepto de campo de carga puntual. Ese es un elemento que vamos a usar. Campo de carga puntual. Y el otro elemento que vamos a usar es superposición. Nuestra estrategia, entonces, para calcular el campo, se basa en la aplicación de esos dos conceptos. Campo de carga puntual y superposición. Ya, ahora vamos a hacer el dibujo grande para que lo vean. Esperen un ratito. Vamos a mover un poco esto para acá. Vamos a sacar esta silla. Acercamos un poco esto para acá. Ahí vamos. Ok, entonces, acá está. Este es el eje Z. Eje Z. En eje Z vamos a colocar el hilo. Este es el hilo. Ahí está el hilo. Este es el hilo. Tiene un largo L y va desde el punto A hasta el punto B. ¿No? Ahí está. Va de A a B. Y nosotros vamos a calcular el campo eléctrico que crea este hilo en todo el espacio. Tomamos un punto del espacio P, punto P cualquiera, y lo que hacemos es calcular el campo eléctrico de este hilo en ese punto P. Ese punto P es un punto arbitrario del espacio, pero es un punto representativo, ¿no? Porque el campo, la ecuación que obtengamos para calcular el campo en ese punto nos va a servir para calcular el campo eléctrico en todos los puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora aplicamos nuestra estrategia. Elegimos acá, aquí, un elemento de carga de Q. Allí. Este es el eje Z, ¿no? ¿No es cierto? Y este elemento de carga de Q me crea en P un elemento diferencial de campo. ¿Y cómo lo calculo ese? ¿Cómo sé cuánto campo me crea
en ese punto este elemento diferencial de carga. Ahora hacemos lo siguiente. Este elemento diferencial de carga de Q lo tomamos como si fuera una carga puntual. ¿Sí? Así. ¿eh? Como si fuera una carga puntual. Y entonces, ¿no es cierto?, el campo que me crea ese elemento diferencial de campo va a corresponder, ¿no es cierto?, al de una carga puntual. Entonces, de Q me crea en ese punto un elemento diferencial de campo así, de E. Este es el de E. Profe, Dígame. P está muy arriba, no se alcanza a ver en la pantalla. Ya, ok. ¿Y ahí? ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. Este es el de E. ¿eh? Y para calcular el de E, nosotros usamos, ¿no es cierto?, usamos el campo de carga puntual. Y es aquí donde tenemos que usar las coordenadas. Ya. Vamos a tomar, qué sé yo, por acá el origen, pero que se alcanza a ver aquí abajo el origen, aquí abajito. Ahí. Ahí. Entonces, este es el origen O del sistema de coordenadas X y Z. Aquí solamente dibujo el eje Z. Y digo que este vector que está aquí, ese es el vector R. Vector posición del punto P. Este vector que va de aquí para acá, vamos a borrar un poquito aquí. Este que está aquí, a ese lo llamamos R'. Vector posición del elemento de carga de Q. Entonces, el de E será igual a la constante K de la ley de Coulomb por el elemento de carga de Q por R menos R' dividido por módulo de R menos R' al Q. ¿eh? ¿Y de dónde viene esa expresión de campo eléctrico de carga puntual? Este que está aquí es el campo eléctrico de E que crea este elemento de carga de Q en ese punto P. ¿eh? Claro, es un elemento diferencial vectorial, ¿no? Acá, ¿no es cierto? R, ¿cierto? Es un vector posición fijo que no va a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a calcular en ese punto las contribuciones de todas las cargas que tenga el hilo. El R', que me caracteriza la posición de dq, ese es, ¿no es cierto?, una cantidad variable. Va a reemplazar o va a consistir en la variable de integración. Y ahora hacemos superposición. ¿Ven? Entonces, ¿cuánto campo eléctrico total hay en P? Tenemos que sumar las contribuciones de todos los elementos de carga que están contenidos entre A y B. ¿Sí? Sumarlo. Pero como son diferenciales, integramos. Esto va a ser igual a K integral sobre el hilo de dq R menos L' dividido por módulo
de R menos R' al cubo. Y eso es lo que tengo que integrar. Acá está el primer dato clave, campo eléctrico de carga puntual. Y acá, cuando sumamos las contribuciones de todos los elementos de carga de Q, estamos haciendo uso de superposición. ¿Listo? Ahora, hay que integrar. Hay que integrar. Para poder efectuar la integración, tenemos que expresar los R, los R', los dq, en términos de las coordenadas X y Z. El punto P, que es un punto del espacio, tiene coordenadas cilíndricas, ¿no? Rho, phi, Z, ya la voy a expresar, ¿listo? Esas son las coordenadas cilíndricas del punto P. Ya las vamos a dibujar y escribir explícitamente. Rho no es esta coordenada. Rho es la distancia desde el punto P al eje Z. Ese es el Rho. La coordenada radial 2. Rho. Rho, distancia desde P al eje Z. Phi. ¿Qué es lo que es phi? El ángulo que forma la proyección de R en el plano XY con el semieje positivo X. Y finalmente, Z es la coordenada Z del punto P. Lo voy a borrar esta figura para poder especificar esas coordenadas que son las que yo voy a usar. ¿Listo? Si yo lo han copiado, voy a borrar. Vamos a borrar todo esto. Aquí lo hacemos, el dibujo. ¿Eh? Nuevamente. X y Z. Entre A y B está el hilo. Ahí está el hilo. Y aquí está el punto P. Punto P. Esta es la coordenada Rho. Proyectamos P en el plano XY y esta distancia nos da la coordenada Rho. Esta que está aquí es la coordenada phi. Y esta, la que está aquí, esa es la coordenada Z. Eso. Esas son las coordenadas de ese punto P. Acá, ¿no es cierto? Como el punto P está fijo, esta coordenada phi, esta coordenada Rho y esa coordenada Z quedan fijas, no cambian. Lo que va a cambiar es la coordenada de la variable de integración. Esa es la que va a cambiar. ¿Listo? Entonces, copien esa figura, ¿no? ¿Listo? Para poder seguir con este cálculo. Profe, Dígame. ¿el Z de dónde hasta dónde? Del origen hasta ahí. Toma el punto P y lo proyecta en el eje Z. ¿Listo? Yes. Traza desde P una perpendicular a Z. Y eso determina la coordenada Z del punto P. Hay que trabajar las coordenadas espaciales siempre. Entonces, en la figura que voy a dibujar a continuación, solamente voy a dibujar esto, este rectángulo, como un plano, todo eso. Todo eso es un plano nada más. Y es lo que voy a dibujar a continuación. ¿Listo? Porque allí voy a explicitar todas las variables y le voy a escribir en términos de estas coordenadas, ¿no? Para que puedan hacer los cálculos. Vamos. Primero, ¿qué es? El Rho. ¿Qué es lo que es el Rho?
rotongo. ¿Listo? Para allá va rotongo, ¿sí? Ese es rotongo. Y este es rho. Y el vector unitario rotongo lo pongo en función de las coordenadas x e y. Será coseno de phi y tongo más sen de phi j tongo. Rho está en el plano x y, lo expreso en función de x e y. El R, este era el R. Ese es el R. ¿Cuánto es el R? ¿Alguien me puede decir cuánto es el R en función de estas coordenadas cilíndricas? R. Será esta componente que está aquí, esa, está aquí en el plano, más esa componente. Ese vector más ese vector. Será rotongo más z catongo. Ese es el rho. El R, el vector R. Listo. Creo que con eso estaríamos casi listos. Ahora vamos a borrar esto, ¿no? Para poder continuar con esto. Borramos esto. Y hacemos lo siguiente. Otra vez el mismo dibujo. El eje Z. El punto P. Aquí está el origen O. Este es B. Y este es A. Lo tenemos el hilo. Aquí está el hilo. Entre A y B. Este es L. Aquí está el elemento de carga de Q. Entonces, este que está aquí es U padre. Se me corrió la recta. Ese es R. Este es O. Ese es R. Este es R. Y esta es la coordenada ρ. Aquí está Z. Y este que está aquí, ese es el R'. Ese R' lo escribimos como una coordenada Z' católica. Entonces, ahora el E va a ser igual a K. Ah, no, antes que eso. Antes que eso. El de Q. Igual lambda por dl. Elemento diferencial de Q, lambda por dl. Lambda es la densidad de carga lineal, la cantidad de carga que hay por unidad de longitud en el anillo, en el hilo. Lambda es constante. Lambda igual CTE, CTE constante, ¿no? Y el de L es un elemento de longitud a lo largo del eje Z. Pero nosotros no usamos Z como coordenada de integración porque Z es este punto. Usamos Z' como variable de integración. Ese Z' va a ir desde Z igual a hasta Z igual B. Entonces, dq va a ser igual a lambda por dz'. Z', variable de integración. Cuando recorramos el hilo desde A a B, ¿no? La variable que va a ir cambiando es Z'. Y va a ir cambiando desde el punto A hasta el punto B. Entonces ahora E igual
K integral de R menos R'. El R menos R' multiplicado por dq lambda de z' dividido por módulo de R menos R' al cubo. Ahí me queda. Y ahora tengo que expresar todo eso. Todo esto expresar. Tengo que trabajar con todo esto. Este es, ya, este vector que está aquí, ese. Este que está aquí, ese, que va de aquí a allá, ese es R menos R'. Este que está aquí. Porque este es R, ¿no es cierto? De aquí a allá, y este es R', de aquí a aquí. Entonces, este que está acá, que va de aquí, desde Q a P, ese es el R menos R'. Bien, pues chiquillos. Veamos. Entonces tenemos R rotongo más z catongo. R'. Ese es z' catongo. Y yo tengo que calcular R menos R'. R menos R'. S menos S. Bueno, pues me queda el rotongo más z menos z' catongo. Hay resto nomás, ¿no? Las coordenadas pertinentes. Rotongo menos esa z catongo menos z' catongo. Ese. Y yo debo calcular módulo de R menos R'. ¿Viste? ¿Cuánto es el módulo de R menos R'? Bueno, rotongo y catongo son dos vectores unitarios perpendiculares. Aplicamos simplemente Pitágoras. El módulo de este módulo es raíz cuadrada de ρ cuadrado más z menos z' al cuadrado. Este que está aquí, este es z menos z'. Todo es z menos z'. Porque z va de aquí acá arriba. Z' va de aquí a aquí. Y este z menos z' al cuadrado más el ρ cuadrado me da este. Claro, aquí uno tiene un triángulo rectángulo. ¿No? Estaríamos prácticamente listos con esto casi. Ahora se reemplaza nomás en la expresión vectorial, ¿no? Y se procede a integrar. Es igual. K. Si revisa la expresión integral que le escribí anteriormente, ¿no? Aparece R menos R' multiplicado por dq o por lambda de z'. El lambda es una constante, la sacamos afuera. K lambda integral de S rotongo menos nomás z menos z' catongo
Aquí este es menos. Ahí está la. Y eso por dz' dividido en este al cubo, o sea, rho cuadrado más z menos z' al cuadrado, todo eso elevado a 3 medios. Y ahora, ¿qué tienen que hacer? Integral nomás. ¿Pueden hacer esta integral? A ver, pregunto, ¿podrán hacer esta integral que está aquí? Entonces, Sí, profe, se ve un poco borroso, pero creo que se puede. ¿alcanzan a ver bien ahí? Ahí, ¿sí? Yo no alcanzo a ver nada. Puta máquina. Profe, yo no veo nada. Pero ¿cómo? ¿Y cómo entonces en los otros cursos ven? Yo uso el otro software con unos conectores allí y me ven tan bien la pizarra. Yo con suerte distingo algunas zetas, pero como una, bro. Ya. Pero más o menos... Profe, aquí se ve, lo subí en comentarios en los mensajes, para que lo vean. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sacar con la transparencia ahora. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Estamos? Porque lo tengo en la transparencia. Lo voy a pasar a la transparencia. Voy a ir acomodando esto un poco ahí. ¿Listo? Profesor, ¿y si saca una foto y la manda al Teams de la pizarra? No. Y en la transparencia está hecho lo mismo. ¿Listo? Le voy a mostrar la transparencia para que la veamos. Esperen un ratito. A ver el eso. Veamos. Ya. Ya sé lo que está pasando ya. Ya sé lo que está pasando. Simplemente es mi computador, ¿no? Que me está fallando. Sí. Ahí estamos. ¿Ven la diapositiva, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, la vamos a poner en pantalla completa. Ahí está, ¿ves? Observemos la figura. Ahí está el sistema de coordenadas X y Z. El hilo recto está entre A y B, es el de color azul. ¿Va? Entonces, en ese hilo recto de color azul, elegimos un elemento diferencial de carga de Q, ¿no? De color rojo, y le ponemos igual lambda dz'. El vector posición del elemento diferencial de carga de Q, ese yo lo llamé R', igual z' catón. El vector R es el que va desde el origen al punto P. Aquí está indicado. Y la coordenada radial ρ es la distancia desde P al eje Z. Yo creo que el dibujo está súper clarito ahí, ¿no? Este que está aquí, esta distancia que va de acá
a P, esta distancia, ese es el módulo de R menos R', ¿no? Entonces, como les dije anteriormente, este elemento de cargas de Q, este, es el que me crea en el punto P ese elemento diferencial de campo de E. Y la primera ecuación nos dice cuánto es. K por dQ por R menos R' dividido por módulo de R menos R' al cubo, que corresponde al campo de una carga puntual. El R, el vector R, como les dije en la pizarra, está aquí, R, es este que está aquí, ρ rotongo más z catongo. Es, ¿no es cierto?, este vector R, este que está aquí. Es este vector más este vector que para arriba. Rotongo más z catongo. El vector R', este, es z' catongo. Y el de Q, lambda de z'. ¿Listo? Entonces, mostré en la pizarra que este R menos R', R menos R' elevado a 3, ¿no? Está aquí en el denominador, ¿estamos? Este que está aquí, ese es ρ cuadrado más z menos z' al cuadrado elevado a 3. Y ahora sí tienen que fijarse en lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño cambio de variable de integración. ¿Listo? Entonces, vamos a llamar a este ángulo que está aquí arriba alfa. Ese alfa. Desde la coordenada radial ρ hasta esta línea segmentada. Ese es alfa. ¿Está? Ojo que este triángulo que está aquí, este triángulo que está aquí, ese que está aquí, es un triángulo rectángulo. El ángulo recto está en Z. Entonces, obviamente, tangente del ángulo alfa, que es cateto opuesto partido por cateto adyacente, la tangente de ese ángulo alfa será Z menos Z' dividido por ρ. Eso porque esto que está aquí, eso es, esto que está aquí, esa distancia, esa es Z menos Z'. Y este es ρ. Entonces, la tangente de alfa es Z menos Z' partido por ρ. Y acá entonces ponemos Z menos Z' igual ρ tangente de alfa. Todos estos cálculos hay que hacerlo. ¿Listo? Ahora, este Z menos Z' igual a ρ tangente de alfa, este que está aquí, ese, lo reemplazamos acá. Ahí. Nos va a quedar ρ cuadrado tangente cuadrado de alfa, pero dentro del paréntesis corchete. Allí, ¿no es cierto?, podemos factorizar por ρ cuadrado y usando la identidad trigonométrica, 1 más tangente cuadrado de alfa igual secante cuadrado de alfa, obtenemos esta expresión. ρ cubo secante cubo de alfa. Para poder obtener esa expresión, usamos el hecho de que la secante cuadrado de alfa es igual a 1 más tangente cuadrado de alfa. Entonces, ¿no es cierto?, también aprovechamos eso para escribir, ¿no? Ya tenemos el denominador módulo de R menos R' al cubo igual a ρ cubo secante cubo de alfa.
Y ahora trabajamos el numerador, R menos R'. Eso nos va a quedar igual a ρ, factor de rotongo más tangente alfa catongo. ¿Listo? Eso es un cálculo directo. Al ρ, al R, aquí este R, a este R, le restan R', nos queda ρ rotongo más Z menos Z', catongo, y el Z menos Z' lo reemplazamos por este, por ρ tangente de alfa. Le va a quedar. Eso es lo que hay que cambiar ahí en la expresión que está aquí arriba. ¿No es cierto? El ρ cubo secante cubo de alfa en el denominador y el ρ rotongo más tangente alfa catongo en el numerador. Y tomar el hecho que dq es lambda de Z'. Ahora hacemos el cambio de variable. Z', de aquí despejamos Z', de esta expresión, ahí. Z' va a ser igual a Z menos ρ tangente de alfa. De Z', la diferencial de Z' será igual a menos ρ secante cuadrado alfa por de alfa. La diferencial de tangente alfa es secante cuadrado alfa. ¿Listo? La diferencial de Z es 0 porque Z es un punto que está fijo. Entonces, ¿no?, reemplazamos, ¿no?, el dz', el R menos R' al cubo, el R menos R', todo eso en la expresión del campo E, y nos queda esta última expresión que está aquí abajo. Ahí está, ¿no es cierto?, el E, con esa integral. Y como estamos integrando, ¿no es cierto?, sobre Z', la integral tiene que ir desde A hasta B. Pero, ojo, porque ahí en la expresión integral, ¿no?, la variable de integración es alfa, aparece de alfa, ¿listo? No es Z. Pero es fácil hacer el cambio, ¿no? Hagamos el cambio. Antes que eso, todo eso hay que simplificarlo, ¿listo? Todo lo que está aquí. Ahí ustedes pueden trabajar algebraicamente la última expresión, esta última expresión que está aquí, última, y van a obtener la expresión que está por sobre la número 2. Para escribir los límites de integración, tomamos los ángulos alfa 1 y alfa 2. Alfa 1, ¿no es cierto?, va desde la coordenada ρ hasta R. Y alfa 2 va desde la coordenada radial ρ hasta R menos R'. Por eso ahora entonces, cuando integramos sobre alfa, le ponemos allí de alfa 1 a alfa 2. Si usted hace esa integral, que es directa, es simple, ¿no?, porque tiene que integrar el coseno alfa y el seno alfa, obtiene la ecuación 2, que nos da el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. Fíjese, este hilo recto me crea un campo eléctrico en el espacio, cuya expresión viene dada por la ecuación 2. K lambda partido por ρ y toda esa expresión que está allí entre corchetes. Fíjese que este campo E tiene dos componentes, ¿no? Una componente radial, rotongo, significa que hay una componente del campo que es perpendicular al eje Z. Y otra componente que tiene la orientación de catongo, o sea, paralela al eje Z. Entonces, en cada punto del espacio, este E siempre va a tener esas dos componentes. Una componente perpendicular al hilo y otra paralela al hilo. Uno puede calcular el campo E en cualquier punto del espacio, salvo
salvo en los puntos del hilo, ¿no?, que están entre A y B. Porque para estos puntos el campo está indefinido, ¿no? Se hace discontinuo y es una discontinuidad totalmente irreparable, ¿no? Podemos calcular el campo E en cualquier punto que no sea puntos del hilo. Esa es la expresión general. Bueno, ahora pregunto, ¿podrán hacer este trabajo? ¿Ah? Pregunto si podrán hacer este trabajo. Profe, ¿Sí? yo tengo dudas con respecto a qué viene siendo el rotongo y el catongo. Tengo dudas ahí. El rotongo y el catongo, no existe cálculo vectorial, son vectores unitarios. ¿No? Ah, no, sí, entiendo eso, Son pero, ya, sí, ya lo entendí. El rotongo es un vector unitario perpendicular al eje Z, perpendicular al hilo. ¿Listo? ¿Ves? Y apunta desde el hilo hacia afuera. El catongo es un vector unitario paralelo al eje Z, ¿no? El vector unitario catongo apunta positivo hacia arriba. El rotongo, ¿no?, define la orientación positiva desde el eje Z hacia afuera. Ahora, una vez que ya tiene esta expresión general, ¿no?, esta que está aquí, uno puede calcular el campo para cualquier condición. ¿Ves? Para cualquier condición. Porque, por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente. Mire, tomemos, qué sé yo, dos hilos rectos de igual longitud. ¿Listo? Dos hilos rectos de igual longitud. Y los colocamos en ángulo recto, uno con el otro. ¿Ves? Conformando una L. Entonces yo le puedo pedir, calcule el campo eléctrico, ¿no?, qué sé yo, en algún punto, ¿no?, entre los extremos libres, no los extremos que están en contacto. Por una cosa así, ¿no? Entonces uno va formando figuras, ¿no?, con estos hilos rectos, ¿no?, y puede pedir calcular el campo en algún punto en particular. Vamos a analizar algunas aplicaciones de esto, pero lo vamos a hacer, digamos, un poquito más adelante, porque ahora nos vamos a tomar un pequeño descanso. Ya son las 4:30, las 3:30 ya. ¿Listo? Sí. Sí. Para que aprovechen de descansar un ratito igual que yo. ¿Estamos? Ya. 10 minutos de descanso y de allí vemos la aplicación de esto. Nos vemos más rato. ¿Listo?